Enciclopedia de Leyendas Universales, escrito por Carlos Nadal Gaya. Leyendas de Irlanda. San Patricio, patrón de Irlanda. Una fortaleza romana llamada Tabernia o Campo de Pabellones, por las tiendas de campaña que alzaran allí en otros tiempos los primeros moradores cerca de la playa, se erigía en la costa del Canal de la Mancha. Grandes recuerdos encerraba el lugar. No lejos de allí, César había embarcado para combatir en las Islas Británicas. Centurias romanas, pues, custodiaban el lugar, una ciudad antigua que con la llegada de los colonos del imperio prosperó en riqueza y extensión, llegando a adquirir gran importancia. Gesoriac la llamaron en un principio los galos, Bona Oceanensis los galos romanos, hasta llegar a ser Boulogne-sur-Mer. Los piratas hacían de continuo incursiones por la costa, asaltaban las casas de los colonos robándoles cuanto tenían de valor, raptaban asimismo a las mujeres. Aquellos hombres vivían en peligro constante, acechados por el miedo. Un faro, Nemter, en lengua celta, se alzó en la costa para prevenir del peligro. Cuidaba del fuego un oficial romano llamado Calpurnios, procedente de las legiones que Máximo reclutara en la isla de Bretaña. Vivía éste en una lujosa mansión en compañía de su esposa, una gala muy, muy hermosa, todo dulzura y bondad. Tuvieron 5 hijos en su matrimonio, 3 mujeres y 2 varones. Hacia el año 387 nació uno de sus hijos. Patricio fue el nombre que se le impuso en bautizo cristiano. Desde su nacimiento, señales prodigiosas le distinguieron. Una enorme piedra sobre la que dejaron al recién nacido se levantó por sí sola verticalmente como símbolo conmemorativo de su llegada al mundo. De la tierra manó una fuente generosa y con sus aguas lavaron el cuerpo de Patricio. Desde entonces recibieron el don de curar milagrosamente toda clase de enfermedades. Crecía el niño bajo la tutela de su madre, adoctrinado por las enseñanzas de Jesucristo, hasta llegar a la edad de 17 años. Entonces la corrupción y el mal ejemplo que cundía en la colonia hizo caer al joven en el pecado. El Señor quiso castigar la maldad de aquellos hombres. Pronto la discordia se propagó entre ellos, envenenando sus corazones. Nacieron discordias que engendraron disturbios. Los piratas, aprovechando el desorden, asaltaron la ciudad, que fue saqueada. La mayor parte de ella fue destruida. Casi todos sus habitantes muertos y los pocos supervivientes fueron apresados, como esclavos. Patricio figuraba entre estos últimos. Sus padres habían muerto en la refriega, quedó solo. Fue conducido como cautivo a través del mar hasta llegar a Irlanda. Allí desembarcaron los piratas y vendieron al muchacho a Milhu, jefe de Ulster, en condición de esclavo. Los trabajos más serviles le esperaban en su cautiverio. Se le confió el cuidado de una pira de cerdos, y de ahí le vino el mote de el porquero. Llegó a embrutecerse de tal manera su espíritu que acabó por olvidar su lengua nativa. Sentía el castigo del cielo caer implacable sobre él, devorando su corazón como un gusano informe. Intentaba rezar haciendo grandes esfuerzos, y a duras penas conseguía que sus labios se despegaran para elevar sus preces al Señor. La luz no se hacía en su interior, y en medio de su desolación esperaba y esperaba. Pero Dios no le desamparó, llegando a compadecerse de su desgracia. Una noche, Patricio vio en sueños un barco que se aproximaba a la orilla del mar para recogerlo. Aquello sería un aviso del cielo, pensó, y tan pronto se hubo levantado corrió a la playa. No conocía los senderos que podían llevarle al preciso lugar, pero Dios le fue guiando en su camino hasta dar con la playa. Desde allí divisó un barco con las velas hinchadas que se acercaba a la costa. Su corazón empezó a latir violentamente. ¿Serían ciertas sus esperanzas? ¿La habían visto? El barco se iba acercando, lentamente, hasta llegar junto a él. Llamó a grandes voces cuando creyó que la tripulación podía oírle, pero la embarcación pasó por su lado sin detenerse. Patricio volvió la espalda y siguió camino de su cabaña, cabizbajo y triste. Sus labios no dejaron de implorar con gran fervor el auxilio de los cielos. Acabada su plegaria, le sorprendió la voz de un marinero que le decía: ¡Ven conmigo! El capitán desea hablarte. Sube a bordo.
tu fe en nosotros te salva. Patricio subió al barco y pronto se hicieron los tripulantes a la mar. Aquellos hombres rudos eran hospitalarios a pesar de su naturaleza pagana. Solían hacer burla de la fe cristiana del joven, que cada día le elevaba en mayor grado. Llegaron a Bretaña después de 3 días de navegación. Una vez en tierra fueron andando por espacio de 4 semanas sin encontrar vestigios de alimento ni agua con la que apagar su sed. El camino se hacía cada vez más difícil de proseguir. Un paisaje árido y desierto les rodeaba por todas partes. Ningún ave surcaba el espacio, ni un solo animal de caza hallaba aquellas tierras. Se sentían desfallecidos y hambrientos, desolados. El jefe de los marineros se dirigió entonces a Patricio de este modo. Cristiano, dices que tu Dios nunca desampara a los que confían en su misericordia. ¿Por qué no le pides algo para nosotros? ¿Con qué aliviar el hambre? De continuar en tal necesidad moriremos todos. Patricio contestó: Volvamos los ojos al Señor, mi Dios, el Omnipotente. En su mano está nuestra suerte. Si Él quiere, hemos de morir de hambre. Por lo contrario, si está en su voluntad que vivamos y nos manda alimento, no pereceremos. Confiemos a Él nuestra situación. Después de estas palabras de Patricio, un profundo silencio se hizo a su alrededor. Aquellos hombres de semblante fiero, curtidos por las brisas y el sol, parecían reducir su corpulenta humanidad bajando sus cabezas en señal de respeto. Esperaron. Sus labios permanecieron plegados, sus puños crispados, sus corazones recogidos. De pronto se oyeron fuertes gruñidos. Muchos prestaron atención ávidamente. Por un sendero, entre segadora, polvareda, se acercaba en dirección a ellos una piara de cerdos. Los compañeros de Patricio prorrumpieron en gritos de alegría y se precipitaron sobre aquella manada, matando a cuantos quisieron, pudiendo comer de aquella carne hasta saciar el hambre y ahumando la que sobrara. Después de esto, todos miraban a Patricio con gran respeto y veneración. Así empezó la vida milagrosa del Santo de Irlanda, que desde entonces se entregó a Jesús y su fama se extendió a las naciones extranjeras. Hijo de Decurión, vendió su nobleza de sangre con la esperanza de una vida eterna.